Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, bienvenidos. En medio de un día lluvioso, como ha estado esta tarde, verlos acá, pues nos da la oportunidad de agradecer a Dios de que podemos estar reunidos para dar gracias a Dios y también con el deseo y la intención de recibir lo que Él tiene para nosotros. Diga eso conmigo: estoy listo para recibir lo que Dios tiene para mí. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, que es el último de la carta del apóstol Pedro, vamos allí a resaltar de este capítulo la primera parte y la última, y a través de ello, complementado con otra cita en Hebreos, vamos a desarrollar el tema de hoy, que tiene por título crecer en la gracia de Dios. Diga eso conmigo: crecer en la gracia de Dios. Y comencemos. Dice Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1 y 2, dice de la siguiente manera: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro libre entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Después continúa desarrollando a través de ese capítulo una exhortación, invitando a permanecer conforme a las enseñanzas que nos da la palabra. Y después termina este capítulo allá, versículo 17 y 18, de la siguiente manera: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia. Dígase conmigo: creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y diga amén. Bueno, algo que hemos desarrollado durante el día de hoy en las reuniones previas es ver que la mayoría de estas cartas, pues primeramente van dirigidas a los creyentes, a aquellos que han creído y han aceptado la obra de Cristo Jesús. La palabra de Dios nosotros la creemos y la predicamos también, invitando a que otras personas conozcan de ella y del mensaje que ella contiene. Pero es claro ver que las cartas tienen ese primer objetivo: va dirigida a los que ya han aceptado y están creyendo en Jesús y en la obra que Él ha hecho. Y por eso aquí resaltamos estas partes donde el autor dice amados. ¿A quién se está refiriendo? Pues aquellos con los que comparte esta fe, con los que se ha formado una familia, la familia de los que creemos o creen en Jesús, y por eso nos llamamos hermanos y nos manifestamos estar unidos
a través de esa fe y de esa palabra. Pero también vemos allí como dice él, y escribo estas cartas porque me es necesario hacer una exhortación. Es decir, que la palabra y el autor ven que nosotros los creyentes estamos expuestos a desviarnos, a irnos por un camino diferente de este en el que hemos creído. Porque mientras estemos aquí, corremos ese riesgo. Y dice el autor y dice la palabra que por eso escribe esa carta, dice para que tengamos esa conciencia de que necesitamos estar verificando, mirando si estamos caminando por la senda correcta. Una senda que está centrada y fundamentada en Jesús y en la obra que Él ya hizo por nosotros. Y entonces dice, hay que estar mirando eso. Hay que estar mirando si nuestra vida va acorde a ese principio. Y resalta algo. Y dice que es necesario que nosotros, al tener cuidado de lo que puede ser para nosotros un camino que nos desvía y que tenemos que estar cuidándonos en esa área, debemos crecer, dice él en la parte final, en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces comencemos por ahí, como por el título de esta reflexión, crecer en la gracia. Dígase conmigo, crecer en la gracia. ¿Qué significa crecer en la gracia? Pues miremos las dos palabras. Crecer significa que tengo que avanzar. Así como naturalmente yo lo tengo que hacer, también en esta área debería de hacerlo. Yo debo estar en un continuo crecimiento, un aprendizaje continuo. Es algo que no debe parar, diga conmigo, no debe parar. No debería estancarme nunca, dice la palabra. Debo estar continuamente creciendo, diga eso conmigo, debo estar continuamente creciendo. Debo estar aprendiendo, debo estar reaprendiendo, debo estar renovándome y así puedo seguir encontrando más palabras. Debo estar en un continuo crecimiento, diga eso conmigo, debo estar en un continuo crecimiento. ¿En qué? Dice, en la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia, definida así de manera sencilla, es en un regalo que Dios nos dio. Un regalo para que tú y yo lo podamos estar experimentando de manera continua. Más, ¿qué suele pasar con los regalos? Los regalos a veces cuando llegan y los recibimos, en su momento los disfrutamos. Si nos agrada, por supuesto, lo tomamos y decimos, wow, qué buen detalle, qué cosa bonita. O si es algo funcional, pues lo tomamos, lo usamos. Mas con el tiempo, ¿qué puede pasar? El regalo puede terminar en un stand, puede terminar por allá olvidado, ¿sí? Y eso pasa a veces con los años cuando uno va a los que tenemos en nuestras casas o donde vivimos unas especies de zanalejos o unas cajas y de pronto llegamos allá y las abrimos y decimos, wow, y vemos de pronto un detalle o un regalo, ay, mira esto, y nos acordamos de aquellos regalos, de aquellos obsequios que en algún momento los recibimos con alegría y los disfrutamos, pero que fueron dejados aparte. Eso era algo de lo que a veces se nos criticaba con la Biblia misma. Años atrás en la tradición se nos decía que teníamos la Biblia, pero la teníamos en un stand. La consideramos algo importante, algo valioso, algo que debería estar en casa, pero no era algo que estuviéramos tomando, que estuviéramos disfrutando, que la estuviéramos haciendo en verdad algo que nos ayudara. Pues con la gracia como regalo puede pasar lo mismo. Puede llegar ese día en donde
alguien nos enseñó, alguien nos compartió de Jesús, lo recibimos, recibimos su perdón, recibimos paz, recibimos como esperanza, recibimos fuerza, recibimos ánimo, como que algo sucedió, algo cambió, pero esa experiencia deja de ser. Y una vez más podemos estar otra vez llevando una vida diciendo, sí estoy con Jesús, pero no de la misma intensidad y no de la misma manera. Esa experiencia comienza a menguar. Y dice la palabra, no debe ser así. Debemos crecer en esa gracia. Debemos aumentar el placer de poder disfrutar de esa gracia, de hacerlo continuamente. Cosas tan sencillas como cuando leo unos salmos y ciertos pasajes de la Biblia donde nos dicen que cada mañana, que en cada momento al despertar yo debería decir, Señor, gracias. ¿Y por qué podría yo dar gracias? Por el simplemente o el hecho de estar vivo, de respirar. Señor, gracias porque hoy estoy vivo y es una oportunidad más y respiramos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos creciendo en esa gracia, en ese favor, en ese regalo, en esa conciencia de vida que ahora tenemos. No estamos viviendo como tal vez lo hacíamos antes, donde vivíamos en el problema, en la necesidad, vivíamos en la depresión, vivíamos en la desesperanza, en la frustración, o enojados, o tristes, o heridos. No, porque esa etapa ya pasó. Ahora estamos en el favor, en el perdón, en la bondad, en la misericordia de Dios. Y entonces necesitamos crecer en esa gracia, respirar aquella gracia, dando gracias, reconociendo, sea consciente de esa vida de la que no somos merecedores, pero que a Dios le plació darnos. Y el solo hecho de vivir ya es un regalo inmerecido, pero es algo que a Dios le ha placido. Y cuando empezamos a tener esa conciencia y dejamos de estar centrando nuestra mente y nuestra vida, como les estoy diciendo, en nuestra otra forma de vida antes de Jesús, pues estamos haciendo lo que esta palabra nos está enseñando, creciendo en la gracia. Pero también nos agrega y nos dice en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y la obra que Cristo hizo en la cruz es una obra aparentemente sencilla, algo que uno puede explicar en unos minutos en cuanto a un hecho histórico, algo que Jesús hizo. Más sus efectos, sus razones, sus motivos, sus consecuencias, todo lo que esto puede traer a nuestras vidas es algo muy extenso, es algo muy profundo. Pues Hebreos una vez más nos lo dice, colocando nuestra mirada en Jesús y en la obra que Él hizo por nosotros en la cruz. Cuando nos desviamos y comenzamos a mirar hacia otro lado y como que queremos entrar en la cotidianidad de esta vida y comenzamos a mirar el problema, la situación que estamos pasando, una situación familiar, económica, física o de cualquier índole, ¿qué puede llegar a pasar? Lo que esta palabra nos empieza a advertir. Entonces puede venir un desánimo, podemos desconcertarnos, empezamos de pronto a confundirnos. ¿Será que Dios? ¿Será que no quiere? ¿Será que está enojado conmigo? ¿Será que no soy tan importante? ¿Será que esto no es para mí? Y comenzamos a divagar, diga conmigo eso, a divagar, a hacer conjeturas, pero normalmente las consecuencias son similares. Comenzamos a desviarnos. ¿Por qué? Porque dejamos de mirar hacia donde tenemos que mirar, donde nuestra mirada debe permanecer, en donde debemos crecer, que es en la gracia de Dios, en el favor de Dios, en la obra de Cristo Jesús a favor nuestro. Entonces debemos volver y colocar nuestra mirada en la cruz. Es verdad que no podemos obviar
ni ignorar como si no existieran situaciones adversas, conflictos. Tampoco podemos pretender ignorarlos. Habrá que enfrentarlos, pero ya no será el centro de nuestra vida. No será lo que colme nuestra atención al 100%. Nuestra vista debe estar en la obra de Cristo. Nuestros ojos no deben desviarse de la obra que ya Cristo hizo por nosotros en la cruz. Miramos nuestra vida tal cual se esté presentando. Miramos qué podríamos hacer, si es necesario buscar un consejo. Es decir, buscamos las alternativas que en la misma vida se nos van presentando, pero sin desviarnos. Digan conmigo, sin desviarme. Mi mirada de la obra que Cristo Jesús ya hizo por mí. Y un ejemplo muy relatado de este llamado que nos da la palabra y muy comentado cuando se hacen este tipo de enseñanzas, es ese momento en donde el escritor de esta epístola fue confrontado con lo que él mismo, bueno, el de Hebreos es el que nos dice esto, pero lo que leímos en Pedro, que él mismo experimentó y que es una historia muy conocida a todo nivel. Y es ese momento en cuando Jesús llama a Pedro, porque Jesús está caminando sobre el mar. Y esa es una historia que todos conocen. Entonces Pedro dice, yo también quiero caminar como el mismo Jesús lo está haciendo. Y Jesús le dice, bueno, entonces ven y camina. Y Pedro se anima, se baja de la barca en la que está y comienza a caminar sobre el mar. Pero sabemos que hubo un momento en donde Pedro desvió su mirada. ¿Qué hizo? Dejó de mirar a Jesús. ¿Y qué miró? El mar embravecido, los vientos, la situación, las circunstancias, lo que les estoy diciendo. Y cuando miró eso, ¿qué sucedió? Vino el temor, vino el miedo, la duda. ¡Ay, qué estoy haciendo! Y se hundió. La mano de Jesús vino, le ayudó para que volviera a la barca. Y vino la exhortación. Y esa exhortación es lo que dice esta palabra. Usted lo que tiene que hacer es mirarme, dice Jesús. No quites tu mirada de mí. No te desvíes, porque si comienzas a mirar hacia otro lado, estás volviendo atrás. Estás volviendo a la vida que tenías antes de mí. Y te estás centrando otra vez en el problema, en la situación, en la circunstancia. Y cuando quitas tu mirada de Jesús, entonces vuelve a pasar cosas similares. Comienzas a dudar, comienzas a temer. Yo tengo un perrito que mi hija mayor adoptó y ese perro tiene un trauma. Tiene un trauma y no es solo broma, es verdad, porque los animales también sufren traumas. Y cada vez que llueve y truena, ese animalito se asusta enormemente y llora. Pero recientemente llegó una compañera, llegó a casa, no sabemos de dónde viene y terminamos adoptándola. Esa perrita cuando llueve y truena, relajada. Es como si no estuviera pasando nada. Puede estar cayendo la tormenta que sea, los relámpagos suenan a su mayor intensidad y el animalito está relajado. Pero mi perrito, su corazón, su cara, es de desespero total. Hace un tiempo atrás estábamos con un hermano mío haciendo una labor allá en la casa y sonó el estallido, eso fue en época de Navidad, de pólvora. Y parece que ese animalito estaba por ahí cerca y llegó corriendo a donde estábamos con mi hermano y se metió por allá en un rincón llorando y le temblaba la cola, todo le temblaba, asustado ese animalito, porque tiene un trauma. Cuando escucha un relámpago, no sé qué trauma tendrá, pero yo creo que en su instinto animal
Él creerá que algo malo le va a pasar. Claro, hoy en la tarde estábamos ahí descansando un poco en la casa y cayó esta lluvia y sonó un trueno que pareció que caía sobre nuestras propias cabezas. Durísimo. Y el animalito ahí mismo. Pero sucedió algo curioso. Mi hijo menor, que tiene 13 años, estaba afuera de la casa en una zona que tenemos allá para hacer cositas artesanales. Mi hijo estaba allá, cacharreando, como decimos popularmente. Y el perro llegó a la casa con la intención de manifestar su problema. Y yo le dije, no, aquí no. Y me descuidé un momentico y vi que no estaba. ¿Para dónde cogió? Cogió para allá, a donde estaba mi hijo menor. Y allá se le arrunchó. Y entonces hice este comentario cuando venía aquí a la iglesia. Y mi otra hija, la del medio, ya he nombrado las tres, ¿no? La del medio, me dijo, papá, es como cuando uno tiene una pesadilla o algo en la noche, ¿y a dónde termina uno? En la alcoba de los papás. Y si le permiten a uno dormir ahí y estar en la cabecera o en algún lugar de la cama, algo sucede, como que el temor se va, como que ya usted está tranquilo y usted puede dormir. Pues yo tuve esa experiencia varias veces en mi niñez. Mis hermanos a veces veían películas de terror y uno de pequeñito pues miraba por los lados, pero en la noche me llegaba el miedo. ¿Y yo qué hacía? Mamá, pequeño, tendría que 6, 7, 8 años. Mamá, estoy traumado, no puedo dormir, tengo miedo. ¿Y qué sucedía? Lo que les estoy diciendo. Podía entrar, me permitían quedarme ahí, y no era sino estar ahí y ya. Dormía plácidamente. Es lo mismo. Cuando uno deja de colocar su vista en Jesús y la mira o la coloca en otro lado, pasa lo mismo. Ay, casi boto el agua. Pasa lo mismo. Puede volver a venir la duda, la incertidumbre, una deuda que pagar, un problema familiar, algo con los hijos. ¿Y será? ¿Y esto se solucionará? ¿Y qué irá a pasar? Y empezamos otra vez la cotidianidad de la vida. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al cuarto, golpear la puerta. Jesús, me desvié, quité la mirada de ti, estoy atortolado, la papa vale 2.500, me preocupo, los servicios, ay, y el crédito, ay, y mi marido no cambia, ay, y mi esposa sigue igual, ay, y mis hijos, Pero usted llega y ve a Jesús, lo ve en la cruz, recibe esa obra, ¿y qué debe pasar en usted? Pero aquí todo está bien. ¿Qué importa que la papa haya subido a 2.500? ¿Qué importa? Jesús hizo una obra por mí. Y si Él la hizo por mí, todo va a estar bien. ¿Sencillo? Y eso es lo que tenemos que poner en práctica. ¿Cuándo? ¿Cuando llegue el problema? No, en todo momento. No sé si lo dijeron aquí o no, y no sé si fue hoy o esta mañana, pero ¿qué es lo que suele pasar? Cuando uno desvía su mirada de Jesús y otra vez termina en el problema, suele pasar que ahí se toman decisiones. Y decisiones que traerán consecuencias. Entonces, dice la palabra que por eso a veces, cuando uno regresa
después de haber conocido las cosas de Dios y vuelve y se sumerge como en el problema y en lo que anteriormente vivía, se vuelven a tomar decisiones y por eso hay una advertencia que dice, y a veces el estado de esta persona viene a ser peor que el primero. ¿Ya? Como dicen popularmente, se salió de Guatemala. ¿Ya? Entonces es una advertencia de Dios, una exhortación por el bien nuestro, para que no nos salgamos de mirarlo a Él y volvamos otra vez a cometer equivocaciones, sino que mejor permanezcamos en Él, creamos en Él, le amemos, nos aferremos a Él y se cumpla una promesa que Él nos da cuando estamos en Él y con Él, que dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudará para bien. Amén. ¿Para qué? Para bien. Así que fíjese, ya llegando al final de esta reflexión, ¿a dónde llegamos? Es sencillo, es no quitar nuestra mirada de Jesús, de la gracia que tú y yo recibimos a través de Jesús, de no permitir mirar hacia otro lado y centrarnos en ello. Claro, como le dije, no es ignorar el problema, no es evadirlo, no es hacernos el que el problema no existe o la situación no existe o la eventualidad no está pasando. No, no se trata de negarlo. No, habrá que enfrentarlo. Habrá que mirar qué hay que hacer con esa situación. Pero nuestra mirada y nuestro eje estará en Jesús. ¿Ya? Y si antes nos comíamos 5 papas, pues la dieta que nos han enseñado para mantener la salud dice que hay que comernos es una. Entonces ahí podríamos ver que antes esto será de ayuda, porque ya comeremos la papa que realmente necesitamos comer, que es una. Y si otras cosas siguen subiendo, de pronto nos vamos dando cuenta que comíamos mucho y que realmente nuestro cuerpo no necesita tanta comida, necesita menos. ¿Sabía usted eso? Que uno come más de lo que el cuerpo necesita. Y aquí, hablando por hablar, es posible que hasta situaciones como estas sean revertidas, sean una enseñanza, incluso para que usted y yo seamos bendecidos. Si uno permanece en Jesús, cualquier situación que acontezca, no importa la que ésta sea, pero nuestra mirada está en Jesús, todo te ayudará para bien. Amén. Y acuérdese, cuando no está en Jesús, ¿qué sucederá? Lamento, preocupación, desánimo, y es como volver atrás. Pero permanecemos en Jesús, entonces todo esto será algo que será un instrumento de Dios, convertido por el poder de Dios para nuestro beneficio. Así que esta es la conclusión: crezcamos en la gracia que Dios nos dio a través de Cristo Jesús. Crezcamos en la obra y en el conocimiento que Cristo Jesús hizo por nosotros. Si usted tiene problema, tiene una situación, mire, ore, busque alternativas, mas vaya a la palabra. Ore y dígale: Señor, ¿qué respuesta ella tiene para mí? Y entonces iremos y entenderemos que la obra de Cristo Jesús tiene un poder para influenciar todas las áreas de nuestra vida. Podemos aplicar la obra de Cristo Jesús para nuestra vida emocional, para tener una experiencia de una sanidad emocional. Tendremos la sanidad espiritual, cual es la reconciliación con Dios, pero también una sanidad emocional, una sanidad física, una sanidad financiera. Encontraremos allí el poder, la gracia que nos indica perdonar, para de esa manera también recibir una sanidad completa. Nos enseña para perseverar, nos anima dándonos esperanza. Es una
es un paquete completo, la gracia y el favor de Dios para nosotros. Así que crezcamos mejor en esa gracia. Dígase a sí mismo, eso es lo que tengo que hacer, crecer en la gracia de Dios, en el conocimiento de la obra que Cristo hizo por mí en la cruz. Amén. Entonces colóquese en pie y vamos a orar. Démosle gracias a Dios por esta obra. Y si hemos estado desviados, pues volvamos a la senda. Si nos volvimos a confundir, pues desconfundámonos, colocando nuestra mirada en una obra completa, ya realizada, que es la obra que Cristo Jesús hizo por nosotros. Coloque su mano cerca a su corazón, ore conmigo y dígale: Señor, gracias. Gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias por todo lo que has hecho, lo que haces, lo que harás. Gracias porque todo está en tus manos. Toda mi vida, como dice tu palabra en el Salmo, tú entretejiste mi vida en el vientre de mi madre. Allí formaste mis huesos, le diste forma y todo ha estado escrito en tu libro. En ti no hay sorpresas, en ti todo hay claridad. Sabes lo que estás haciendo desde el principio hasta el final. Conoces mi vida, conoces las palabras que voy a decir aún antes que las diga. Tú sabes todo, nada para ti es algo que no conozcas. Eres un Dios que tiene el conocimiento infinito y sabes lo que haces, sabes lo que pasa en mi vida. Así que qué bonita oportunidad es que yo pueda confiar en ti. No ni en mí mismo, no en lo que está afuera, porque todo esto cambia, todo esto varía, pero tú no. Tú eres un Dios que es el mismo, ayer, hoy y siempre. Gracias, Señor. Nos acercamos a ti porque tú te acercaste a mí, porque tú me has llamado. Nos reconciliamos contigo porque tú me has llamado a esa reconciliación. Hemos recibido tu perdón porque tú nos has atraído hacia ti, para que así podamos pedirte perdón. Todo lo has hecho, toda la iniciativa siempre está en ti. Señor, gracias por esta tarde, gracias por tu palabra, gracias por esta ciudad, gracias por este tiempo, gracias por este momento, gracias por tu palabra, gracias por Jesús, por su obra en la cruz. Porque hoy puedo confesar que por la obra de Cristo Jesús yo he sido redimido. Has perdonado mis pecados. Tú me has justificado, me has santificado, me has apartado para ti. Gracias. Y eso es lo que tú vas a hacer en esta tarde, en este tiempo de oración. Coloca tu mirada en Jesús, en su obra, en ese amor, en esa entrega que hizo por ti y que hizo por mí. Y dile gracias. Gracias, Señor.